Vamos a hablar de aneurismas venosos. El concepto, estamos hablando de una dilatación solitaria venosa en comunicación con una estructura vascular principal, pudiendo o no tener asociación con fístula arteriovenosa o pseudoaneurisma. Es un concepto desarrollado expuesto por Villavicencio y colaboradores. Otros colegas lo plantean como una dilatación aislada permanente del doble del diámetro normal de la vena, y otra un poco más reciente plantea justamente una dilatación permanente mayor de 3 veces al diámetro normal de la vena, por ejemplo, una vena poplitea mayor de 20 milímetros. Con respecto a la patogenia, verdaderamente es incierta, hay varias teorías, una es la inflamatoria, otra es la congénita, la degenerativa local y la traumática. Debemos recordar que las venas no tienen desarrollada una capa media como las arterias, por lo tanto la teoría es verdaderamente diferente. Entre los factores asociados tenemos que mencionar la hipertensión venosa. Una estenosis proximal lleva a éxtasis venoso, a la hipertensión, y esto puede favorecer a la dilatación, en tanto que la obstrucción y la estenosis juegan un papel importante. El hiperflujo también, el reflujo venoso profundo, factores locales por compresión inguinal o compresión de la vena poplitea, son otros factores. Angiodisplasia, síndrome de Klippel-Trenaunay y combinación de factores congénitos con adquiridos. Con respecto a la histología, podemos decir que se ha visto una reducción en las células musculares lisas en la capa media, aumento del tejido conectivo fibroso, disminución de fibras elásticas y casi una ausencia o disminución significativa de la lámina elástica interna. Los aneurismas venosos pueden ser de forma sacular o fusiforme. Un ejemplo de aneurisma sacular de la vena ilíaca izquierda, y un ejemplo de aneurisma fusiforme que compromete la vena ilíaca primitiva y proximal de la externa. Los aneurismas, de acuerdo a la clínica, se clasifican en aneurismas profundos y superficiales. La mayoría son asintomáticos, sobre todo los localizados a nivel yugular o axilar. Los aneurismas profundos generalmente pueden aparecer con síntomas como el dolor, en el 79% de los casos, masa palpable, en el 64%, edema en el 43%, y los aneurismas superficiales generalmente se manifiestan por la masa evidente, el dolor y el edema. ¿Qué complicaciones tienen los aneurismas? La más frecuente es la trombosis, sobre todo los saculares, el tromboembolismo pulmonar en el 20 al 60% de los casos, sobre todo los proximales. La ruptura y hemorragia es poco frecuente, sobre todo en los fusiformes, y sobre todo estas complicaciones son más frecuentes en aneurismas profundos que en los superficiales. Algunos ejemplos de un aneurisma de vena primitiva e ilíaca externa. Los aneurismas también pueden desplazar hacia estructuras o vísceras, entonces justamente generar clínica, por ejemplo, disuria, trastornos gastrointestinales, y la principal complicación más temida es la embolia pulmonar, con todo lo que implica una embolia, que puede ser de la forma unilateral, bilateral, leve, moderada o severa, con o sin repercusión sistémica. El diagnóstico lo podemos hacer muchas veces con la sintomatología del paciente, la presencia de dolor, una masa palpable, depresible, no pulsátil. Eso nos hace pensar en la presencia de una dilatación aneurismática. El ecodoppler venoso nos aporta el 98% del diagnóstico, tanto la flebografía ascendente y descendente juega un papel importante en el diagnóstico, tanto que la tomografía y la angioresonancia con las reconstrucciones tridimensionales hoy por hoy sería una de las técnicas más utilizadas. Y el Doppler bidireccional. El ecodoppler también juega un papel importante. Tenemos que ver el componente arterial, el componente venoso, y determinar con maniobras si existe alguna compresión extrínseca. Un ejemplo de lo que sería un aneurisma femoral profundo y un hallazgo ecográfico en un examen de un paciente de rutina. Aneurisma gemelar interno, fíjense la vena gemelar interna qué dilatada que está, y los signos de éxtasis venosos, que se llama signo de la niebla, y es una situación protrombótica.
También la flebografía ascendente y descendente nos permite hacer un diagnóstico preciso de estas dilataciones aneurismáticas. Una tomografía computada con un aneurisma de vena ilíaca izquierda trombosado. Más imágenes de ese fenómeno compresivo externo. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con venas varicosas. Normalmente existen dilataciones aneurismáticas de venas, generalmente las superficiales, algunas profundas, pero que no superan 2 a 3 veces el diámetro normal, tumores vasculares, linfocele, hernias y la presencia de fístulas arteriovenosas. Con respecto al tratamiento, los aneurismas venosos no complicados generalmente va a depender del tamaño, de la ubicación y de la sintomatología que generan, si no compromete el eje venoso profundo principal, o si lo compromete, si los aneurismas están localizados a nivel de callado safeno-femoral o safenos-popliteos, que muchas veces en esos casos se comportan como si fueran aneurismas profundos, por la proximidad al profundo. Si no compromete el eje venoso profundo superficial, generalmente se hace una ligadura proximal y exéresis del aneurisma, y esto pasa en los aneurismas gemelares, femorales profundos o hipogástricos, ligadura proximal y esclerosis distal, que eso también se puede plantear, o escleroterapia con inyección de FOAM y agentes esclerosantes seguido de la compresión. También la ligadura puede ser reemplazada por ablación térmica o ablación con radiofrecuencia. El ejemplo de un aneurisma de vena gemelar interna, en la cual se puede ver perfectamente el nervio ciático en la dilatación aneurismática, y se hizo una ligadura al ras de esa vena y la resección de dicho aneurisma. El tema es que si compromete el eje venoso profundo principal, acá en el caso de ser saculares o fusiformes, la terapéutica va a ser un poco diferente. En los saculares se hace una excisión tangencial con venorrafia lateral y colocación de parche con vena autóloga, en tanto que los fusiformes se hace una resección y interposición venosa o protésica, dependiendo del lugar. Un ejemplo de aneurisma sacular, donde se hizo la resección del aneurisma y la venorrafia lateral. Aneurisma fusiforme, donde se hizo la resección del aneurisma fusiforme y un bypass venoso, femoral común izquierdo, ilíaco externo, con prótesis de PTFE y confección de fístula arteriovenosa. Los aneurismas venosos de callados, safenos femorales y safenos popliteos, en estos casos es recomendable resecar ese aneurisma con o sin venorrafia lateral cuando tengan más de 14 milímetros la válvula ostial. En caso que tuviera menos de 14 milímetros la válvula ostial, se puede hacer ablación térmica con láser o radiofrecuencia. Y se acompaña con cirugía complementaria de los vasos epifaciales. En tanto que en los aneurismas venosos profundos trombosados, no se recomienda la anticoagulación como único tratamiento, ya que tiene un elevado riesgo de tromboembolia. Se aconseja en algunos casos la terapia trombolítica, la reparación quirúrgica, y en caso de una contraindicación de trombolíticos se indica la terapia anticoagulante previa a la resolución quirúrgica. Los tratamientos complementarios en cierta medida han disminuido la incidencia de la trombosis venosa profunda en un 60%, y eso está basado en el elastocompresión. Eso es muy importante, lo que sería el uso de medias elásticas o vendas de compresión. Entonces, en estos pacientes es recomendado la anticoagulación prolongada, la compresión con bombas neumáticas en el postoperatorio, la elastocompresión con media o venda y la deambulación precoz. La asociación con trombosis y TEP es muy elevada. Se ha visto que las trombosis gemelares pueden asociarse en un 30% a embolias pulmonares, que muchas veces pasan desapercibidas en las ecografías. La trombosis gemelar se expande o se extiende a la vena poplitea en un 40% de los casos y puede llevar a un 33% el riesgo de TEP. Y el ecodoppler juega un papel importante en el diagnóstico. La flebografía, que antiguamente era el gol estándar para el análisis de los aneurismas, se ha visto que tiene un efecto, posibilidad de generar una trombosis.
Nosotros lo utilizamos solamente en caso que vamos a hacer un intervencionismo endovascular o cuando tenemos dudas diagnósticas. Por lo que el ecodoppler, y hoy en día juega un papel importante en el diagnóstico, es el gold estándar, y también lo asociamos con la tomografía y resonancia con reconstrucciones tridimensionales. Los aneurismas venosos popliteos, en el 71% de los casos, pueden debutar con un TEP, y los anticoagulantes no tienen ninguna acción sobre el trombo ya formado y muchas veces no pueden prevenir totalmente la progresión de esa trombosis, por de allí la importancia del tratamiento quirúrgico de los aneurismas venosos profundos. Presentamos el caso de una mujer de 60 años de edad, con 2 gestas, 2 partos, con ingesta de anticonceptivos, terapia de reemplazo hormonal durante 4 años, antecedente de artrosis de columna lumbosacra, antecedente de safenectomía magna bilateral y microcirugía en Francia hace 10 años, y presentó una recidiva varicosa. El detalle: no utilizó elastocompresión posterior a la cirugía, antecedente de cáncer de mama con ingesta de tamoxifeno. La paciente consultaba por varices en cara posterior y ligero edema, sensación de pesadez y calambres, y refería un dolor en las pantorrillas a predominio izquierdo significativo con la permanencia prolongada de pie, una evidencia de dolor de tipo puntada en gemelos y en mayor grado del lado izquierdo durante la marcha, lo cual se incrementa durante los primeros 300 metros, lo que obliga a detenerse durante 15 a 40 segundos. Cede la molestia paulatinamente con la reanudación de la marcha moderada, quedando con un dolor de tipo sordo. El cuadro fue cada vez más evidente y más significativo, sobre todo en los últimos 6 meses. Y a la inspección se veían algunas varices en cara interna y cara posterior de piernas, con aumento de diámetro de la pantorrilla izquierda sobre la derecha y una ligera hipertrofia moderada de gemelos. Nosotros pensamos en una insuficiencia venosa crónica, en una claudicación intermitente venosa, con todos los pulsos, no tenía ausencia de pulsos, signos de insuficiencia venosa, no evidencia de isquemia arterial, trofismo conservado, y características de síntomas durante la marcha y mejoría con el reposo postural. Los diagnósticos nos basamos fundamentalmente en el examen, palpación de pulso, índice tobillo-brazo normales, ecografía arterial normal, con y sin ejercicio normal, y el ecodoppler venoso mostró del lado derecho una insuficiencia de la safena mayor y perforantes de fuga, y una vena gemelar interna dilatada más dilatada de 3 milímetros del lado derecho, en tanto que del lado izquierdo se vio ausencia de la safena mayor por antecedente de safenectomía, perforante de fuga, y vemos un aneurisma gemelar interno sacular en reloj de arena de 1,3 centímetros por 4 de longitud y 1,58 por 2. Signos de éstasis venoso, signo de la niebla y estado postrombótico. En la ecografía se puede ver el paquete popliteo derecho, la vena gemelar interna dilatada, van a ver casi de 5 milímetros, ahí se puede ver la vena poplitea de 7 milímetros, y en la vena safena parva totalmente suficiente, normal, y cuando analizamos en un corte transversal longitudinal, podemos ver desplegada el aneurisma de la vena gemelar interna, dilatado con signos de éstasis, casi ya de 3 centímetros por 1 centímetro en ese sector, y otra dilatación proximal un poco más significativa. La angiotomografía mostró dilatación de la vena gemelar interna en reloj de arena, no evidencia de trombosis venosa profunda y una hipertrofia significativa de los músculos gemelos. Tuvimos una conducta conservadora con respecto a la safena magna, por ser de bajo flujo, rectilínea, sin dilataciones, no tiene implicancia clínica, y por su antecedente de tabaquismo, intolerancia a la glucosa, y por presentar una ateromatosis severa difusa con ciertas calcificaciones arteriales, pero sin obstrucción significativa. Y tratamos solamente las perforantes de fuga. Ahí vemos la perforante gemelar interna, la perforante de cara interna de pierna y la perforante janteriana. Procedimos a hacer
una termoablación de las venas perforantes, una resección escalonada de los trayectos epifaciales, hicimos el ecomarcaje, posición en decúbito ventral, y procedimos a hacer la termoablación láser. Bajo guía ecográfica se identifica la vena, posteriormente se punza con un Avocat, se coloca la fibra láser y se procede a hacer la termoablación de dicha perforante. Esta técnica nosotros la desarrollamos y la denominamos ELEAP, esclerosis con láser ecoasistido de venas perforantes. El tratamiento del aneurisma de la vena gemelar interna izquierda lo hicimos con un ligado, en la ligadura, perdón, del callado de la vena gemelar interna, se ligó al RAS, una termoablación láser anterógrado y retrógrado del aneurisma y una termoablación de la vena perforante. Ahí se puede ver perfectamente la ligadura y posteriormente la punción distal y la ablación con láser de dicha perforante y de dicha vena gemelar. Entonces, ligadura proximal del callado de la vena gemelar interna y termoablación láser. Entonces ahí se punza la vena gemelar en el segmento más distal, se pasa una guía, se coloca el Avocat 16 y posteriormente se coloca una fibra láser y se procede a hacer la ablación térmica. Entonces ahí pasamos una guía, después pasamos un introductor y procedimos a colocar a través del introductor la fibra, una fibra radial, y procedimos a hacer la ablación térmica de la misma. Ahí se ve la ablación de la vena gemelar interna. Recomendaciones posoperatorias: externación a las 4 horas de la cirugía, AINES, vendaje elástico de ambulación inmediata y seguimiento por ecografía. Y estos son los resultados posoperatorios, donde se puede ver perfectamente la resolución del aneurisma, la oclusión del aneurisma con la ligadura, se ve la ligadura, la desconexión de la vena gemelar a la vena poplitea, y con resultados satisfactorios y desaparición de la claudicación. Como conclusión, con respecto a los aneurismas venosos, podemos decir que el tratamiento va a depender del tipo de aneurisma y de la ubicación. Los aneurismas venosos deben tratarse por su alta frecuencia de trombosis, 70%, tromboembolismo 50%, ruptura. Muchas veces la ligadura de callado asociada a la termoablación láser o también con espuma es una terapéutica a tener en cuenta en estos tipos de aneurismas gemelares. Muchísimas gracias.